Muy buenas. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición del Aula de Literatura José Cadalso, una experiencia cultural que les presento a Carmen Mola, que no sé si la estáis viendo, pero ahí hay una mujer, una señora que se llama Carmen Mola, que iniciamos en los albores de la democracia, en eso de los años 80, con la idea de trasladar el mundo de la cultura hispana. En este caso hemos tenido durante estas casi 200 ediciones del Aula de la Literatura, pues importante participación. En este último mandato, en estos últimos años, alrededor de la pandemia, decidimos recuperar esta experiencia y la verdad es que estamos teniendo en este caso pues mayor compañía de público en cada una de esas ediciones y además de la antología hemos tenido en los últimos tiempos a Carmen Posada, a Marguán, a Benjamín Prado, a Javier Sierra, a Natividad Preciado y últimamente a Megan Maxwell, a Juan Eslava, y decía que eran 200, me he pasado un poco, es la número 155, y hoy tenemos con nosotros a Carmen Mola. Carmen Mola, jovencita, nacía en el 2017, si mis papeles no me fallan, en el 2017, y de la mente de tres amigos aquí presentes. A ver si soy capaz de verlo. Agustín, que está aquí, Antonio Mercero y a Jorge Díaz. A los tres, gracias por venir a San Roque, gracias por sumaros a esta experiencia cultural de un pueblo al sur, en Andalucía, y con ganas de conocer pues parte de cómo plasmáis vuestras ideas en esas obras. Y no sé si a vuestra editorial o a vosotros, agradeceros en este caso el que en tiempos de pandemia nos ofrecieran, no sé cómo llegó, pero nos ofrecieron la primera de vuestras obras, La novia gitana, que fue la oportunidad que yo tuve de leerla ya por el año 2020, cuando estábamos confinados y encerrados. He tenido la oportunidad también de disfrutar estas navidades de vuestro premio Planeta, de La Bestia, y nos quedan en medio dos obras que seguro que ahora con Sara tendremos la oportunidad de conocer algo más. Muchas gracias a los tres, gracias por estar en San Roque y os dejo en este caso para que os suméis en vuestras intervenciones, pero sobre todo que os pregunte Sara, que se incorpora ya. Muchas gracias y gracias a vosotros por venir. Gracias. Buenas tardes. Bueno, estamos en una nueva aula de literatura José Cadalso. Tenemos aquí a los Carmen Mola, ya en plural, sí, ya os lo han presentado. Y bueno, vamos a entrar en materia. Es la primera vez que llevo micro de estos, así que si no se escucha bien, por favor, avisadme. La Bestia, que es el último Premio Planeta 2021. La Bestia empieza en 1834 en Madrid, con unos asesinatos un poco truculentos, ¿no? Ahora hablaremos de esto, de unas niñas y, bueno, empezamos ya directamente. 1834, menudo año, con la matanza de los frailes y demás, el cólera. ¿Cómo llegáis a este año? Es decir, ¿fue una decisión consciente de vamos a escribir una novela histórica? ¿O os encontrasteis con estos sucesos y dijisteis, pues aquí hay una novela? Adelante. Pues hay de todo un poco, de todo un poco. Lo primero creíamos, ya habíamos escrito 3 novelas de Carmen Mola, novelas policíacas. Bueno, las habíamos escrito con bastante éxito, nos movíamos bien en ese territorio de la novela policíaca, pero queríamos hacer algo mucho más ambicioso, queríamos ir más allá, queríamos probar si Carmen Mola era capaz de escribir novelas más complejas. Y entonces, bueno, por un lado teníamos eso y por otro lado teníamos que estábamos en pandemia. Y al estábamos en pleno confinamiento cuando empezamos a pensar en la 4ª novela de Elena Blanco y en aquel momento no sabíamos bien cómo iba a ser el mundo, estábamos encerrados,
Ahora sabemos que hay vacunas, pero en aquel momento se decía que iba a haber vacunas, pero no lo sabíamos. El caso es que decíamos, y si nos pegamos 2 años encerrados, y si cuando salgamos tenemos que salir con escafandras, ¿cómo va a ser esto? Y entonces dijimos, bueno, pues ha llegado el momento de hacer aquello que estábamos pensando, de dedicarnos a una novela distinta, y entonces pensamos, como no sabemos cómo es el presente, vamos a hacerla sobre el pasado. El pasado más o menos es inmutable. Así que empezamos a buscar un año. Y entonces teníamos la idea de que, teníamos que Antonio siempre hablaba y comentaba las novelas de Dickens, esas novelas decimonónicas, de un huérfano, una huérfana, en nuestro caso, que se enfrenta a una sociedad hostil. Y entonces, pues quisimos darle ese aire dickensiano a la novela y decidimos que iba a ser en el siglo XIX. Y llegamos a 1834. Sí, me cedes la palabra. Te cedo la palabra. Saludo a la gente, buenas tardes a todos. Sí, 1834 nos gustó como año porque es un año que hace un poquito de bisagra entre como el antiguo régimen y la modernidad en la que quería ingresar poco a poco este país, en concreto la ciudad de Madrid, dando pasitos pequeñitos. Es un año en el que se acaba de abolir la Inquisición, acaba de morir el rey un año antes, estamos en la regencia de María Cristina, estamos a punto de quitarle al clero todos sus privilegios con la desamortización de Mendizábal. Esto está provocando unos vectores de tensión enormes entre el clero y el pueblo de Madrid. Tanto es así voy al suceso, el incidente fundacional de la Bestia. En una tarde del verano de 1834, el pueblo de Madrid se levanta en un ataque de ira contra el clero, irrumpe en 4 iglesias y asesina a 80 frailes. Este incidente lo encontramos buceando un poquito en el siglo XIX, y lo primero que nos extraña es que no conocíamos un incidente tan clamoroso como ese, 80 frailes muertos por los ciudadanos de Madrid. Y esto nos lanza una pregunta inmediata: ¿por qué pasó eso? ¿Qué estaba pasando en la ciudad en ese momento? Es verdad que había una epidemia de cólera. Ojo, un feliz hallazgo, ¿eh? No sabíamos que la había. De pronto dijimos, ¡hala! Es que esto tiene un diálogo directísimo con el presente. Y estaba la Primera Guerra Carlista, que acababa de estallar, precisamente una lucha, una guerra de sucesión de quién tiene que heredar la corona, pero también 2 modelos que se enfrentan: los absolutistas del antiguo régimen, que quieren mantenerse ahí con la Iglesia apoyando muy claramente esa facción, y los isabelinos, que quieren entrar en una política liberal, los liberales, y esto mete al país en una guerra carlista. Bueno, todos esos ingredientes nos parecía que eran el caldo de cultivo perfecto para montar la trama de Carmen Mola, que siempre es un thriller muy absorbente, muy trepidante. Tú hablabas antes de un pelín truculento, pues sí, un asesino en serie que está actuando en Madrid, están apareciendo cadáveres de niñas desmembradas en el arrabal, y en ese contexto metemos a nuestra huerfanita para buscar a su hermana Clara, que ha caído en las garras de la bestia. Yo, ahora, no suelo contar mucho por no hacer spoiler, porque mucha gente algunas veces no lo ha leído, pero ya os digo que esto tiene de todo, o sea, de todo. Es muy folletín en el mejor sentido de la palabra, eso que estáis diciendo de Dickens y demás, porque es que 1834 es un año, entiendo que es súper goloso para un escritor, por esto que estamos diciendo que tiene un poco de todo. Tiene el cólera, una epidemia de cólera, que, como bien dices, fue un hallazgo. ¿Quisisteis entonces aprovechar esto para hacer el contraste con el presente, con el tema de COVID? Es algo que hicisteis a propósito, me imagino, ¿no? Bueno, es lo que contaba Antonio, fue un hallazgo, como otro montón de elementos que hay dentro de la novela. Cuando entramos en 1834, nosotros ya teníamos la línea básica del thriller que recorre la novela, ¿no? Que es la historia de Lucía buscando a su hermana y todo eso por Madrid. Pero de repente empezabas ahí a documentarte y, claro, todo lo que te vas encontrando tiene una lectura en presente. No es que lo buscáramos a priori, ¿no? Pero tenías la epidemia de cólera. Pues claro, es que todas las medidas que se iban tomando en el Madrid de 1834, nosotros que ya estábamos fuera de confinamiento, pero todavía en pandemia, eran iguales. Eran, pues, no prohibidas las reuniones de más de 10 personas, ¿no?
O a mí había una cosa que me llamaba mucho la atención y que me recordaba también al presente, era que se prohibió el tañido de campanas. Para que no resultara Claro, para deprimente. no inducir a la melancolía, ¿no? Y eso a mí me recordaba mucho a cómo prohibimos las imágenes de los muertos, ¿no? Sí, 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 sí. Del Palacio de Hielo de Madrid, donde se fueron acumulando los muertos, ¿no? Pero ya no era solo eso, era también cómo reacciona la población, ¿no? Esta cosa que hemos vivido tan presente, ¿no? De las supersticiones a la hora de buscar una solución a la enfermedad, ¿no? Lo que decía Trump, ¿no? De bébete una botella de lejía que te vas a curar. Que era, era maravilloso, ¿no? Pues estas soluciones mágicas, claro, en el siglo XIX también se buscaban a través de las sanguijuelas, a través de, bueno, del agua de nieve, de la viborera, que era una planta que crecía en los Pirineos. Había como un montón de cosas ahí resonando, o las fake news, ¿no? Como las fake news están muy presentes hoy en día. Nos invaden con noticias falsas por todos lados. Pues ahí lo que contábamos del momento este en el que el pueblo se levanta contra el clero en Madrid, la razón es un rumor malintencionado. O sea, alguien de un rumor para engañar al pueblo, ¿no? Y el pueblo termina reaccionando a ese rumor. Sí, hay muchas cosas extrapolables cuando estamos leyendo La Bestia, y una de las que más me llamó la atención pues, era un poco por el rollo de la botella de lejía, y es que se acabaron las sanguijuelas. Había escasez de sanguijuelas porque era como la solución estrella, que bueno, que realmente no lo era. Sí, ya había pasado de moda. Digamos que la medicina empezaba en ese momento, ¿no? Y entonces las sanguijuelas eran un poco un elemento del pasado. Pero ante la llegada del cólera y que nadie sabía cómo afrontar la enfermedad, pues se recurrió de nuevo a esto de las sanguijuelas. Y esto fue Antonio, que lo cuente él, que encontró una noticia en un diario. Sí, el diario de avisos que que lo hemos consultado mucho para la documentación, porque ahí ves lo que pasaba en la ciudad cada día de la acción de la novela. Pero lo que pasaba en el sentido de ha llegado un tarro de sanguijuelas a la farmacia que hay en la calle Toledo número 7. Ha llegado un cargamento, ¿no? Digamos. Entonces iban corriendo. Hoy se celebra una tertulia literaria en casa de la señora de no sé cuantitos y se van a servir estas viandas. Y lo encuentras ahí, diario de avisos, como bueno, pequeñas publicidades, pero que te dan una idea muy cabal de cómo era la sociedad de entonces. Las sanguijuelas todavía en el siglo XIX efectivamente se empleaban un poco a la desesperada. También se hacían sangrías, que se cuenta en la novela, para intentar sacar sangre del enfermo y con ello parte de la peste que estaba asolando a la gente. Entonces te abrían un poquito la yugular y te sangraban como a un cochino. O sea, es que eso se hacía en el siglo XIX porque la medicina estaba todavía un poquito más anclada. Estaba también un poco en esa bisagra, un poquito en la Edad Media, un poquito de supersticiones, sí, casi hasta cosas de brujería, remedios de brujería, y poco a poco se estaban encontrando hallazgos médicos que nos iban a situar en la modernidad muy pronto, pero todavía no estábamos ahí. Se iba haciendo el camino. La Bestia es una novela de intriga, pero esto que dices de brujería también tiene mucho de terror. O sea, en algunas partes es incluso una novela un poco de terror. ¿Cómo llegáis a esta ambientación casi gótica? Yo soy muy fan de lo gótico y del terror, así que me gusta mucho esto. Bueno, lo que comentábamos antes de queríamos hacer una novela más ambiciosa, estas cosas te das cuenta un poco después de haberla escrito, no antes. Pero acabamos teniendo, en principio yo creo que La Bestia es una historia de amor, de muchos tipos de amor al estilo Carmen Mola, que no siempre es el más adecuado, no siempre es el más romántico, pero hay muchos tipos de amor dentro de La Bestia y sobre todo La Bestia es una novela de aventuras. Una novela de aventuras que se mete en otros géneros, o sea, es thriller histórico, es novela galante, folletín, como decías al principio, del siglo XIX, es novela que refleja la picaresca española, toda la parte del hoy y todo eso, y sí, tiene esa parte de novela gótica, un poco de esas niñas en una mazmorra, esos viajes por las alcantarillas de Madrid para pasar de un lado a otro de la cerca y todo eso. Bueno, y la documentación, pues evidentemente cuando uno quiere escribir una novela del siglo XIX en Madrid, tiene que ir a Galdós. Galdós es como el padre de todos los que escribimos en Madrid, ¿no?
aunque fuera canario, porque Galdós es como casi todos nosotros, es madrileño porque él lo decidió, igual que nosotros. Y entonces hemos tenido que leer mucho a Galdós. Y después la parte gótica, bueno, pues es que todas estas novelas del siglo XIX beben mucho de esa... hay que tener en cuenta que estamos en 1834, es plena época del romanticismo, que cuando estábamos leyendo cosas nos encontrábamos como que José Cadalso, enterrado en San Roque, había intentado desenterrar a su amante que había muerto para volver a encontrarse con ella, o todas estas cosas del romanticismo, y el romanticismo tiene esa parte de amor contrariado, y entonces tiene ese tono, ¿no?, de novela gótica, de novela de terror en algunos casos, y tal, o sea, se van mezclando, en Becker se mezcla mucho, ¿no?, el romanticismo más estricto con el bosque de las ánimas y todas estas cosas, ¿no? Yo soy muy fan del siglo XIX en general y del goticismo en particular. Y es verdad que incluso en muchas novelas del siglo XIX, que no son ni de terror ni estrictamente góticas, tienen, como bien dices, ese toque, claro, del romanticismo, el del romanticismo de llorar y querer morirse, ¿no?, como se suele decir. ¿Es vuestra primera novela histórica como tal? Habéis dicho algunas veces que queréis probar todos los palos, queréis darle a todos los géneros, incluso la romántica, esto ya lo hemos estado hablando antes. Así, en frío, ¿cuál creéis que es el género que más, no que más os costaría, pero el que supone más desafío? En frío. Bueno, aquí somos tres y entonces cada uno tiene una opinión distinta, eso también es verdad. A mí como género, o sea, por un lado, nos apetece, yo creo que no hay que limitarse. Esto pasa mucho en literatura, ¿no? Y es que asocias a un autor con un tipo de novela y entonces cuesta sacarlo de ahí, ¿no? O sea, si Stephen King escribe una novela romántica no te la vas a comprar, porque no te lo crees. Tú te la comprarías, lo que saque Stephen King. Bueno, pero suele costar. Entonces es complicado que la gente se salga. Yo creo que nosotros como Carmen Mola sí que nos apetece probar diferentes cosas. Ahora hemos ido al thriller histórico y es algo que queremos seguir trabajando, que nos apetece escribir Una bestia 2, que no es una continuación de La bestia, pero sí que va por ahí, por esa senda, ¿no? Por el siglo XIX, todo esto. ¿Y qué género a mí el más complicado siempre me ha parecido la comedia. Yo creo que lo más difícil del mundo es escribir comedia. Yo creo que escribirla no es tan difícil, lo difícil es venderla. Venderla. Lo difícil es que la gente se ría con la comedia. No, esta cosa de cada uno tiene su humor y luego es verdad que lo que dice Jorge, en las librerías cuesta mucho trabajo encontrar literatura de humor. Porque yo qué sé, creo que en Estados Unidos sí tiene un poco más de hueco, aquí es complicado. Pero yo estoy de acuerdo en que es lo más difícil porque los límites del humor y qué nos hace gracia a cada uno. Sí, es todo muy personal. Sí. La comedia es complicada. El terror también es complicado, no solo escribirlo, sino encontrar la aceptación del público. Aquí en España sigue siendo un poquito nicho, ¿no? El terror. Sí, y la ciencia ficción un más un Stephen King español no termina de imponerse, ¿no? Nos las compramos de Stephen King, eso sí, pero no sé por qué te rechazan las editoriales ese género, que es un género muy bonito. Bueno, no lo sé, no hay que encasillarse. ¿Qué pasa en La bestia, no? En La bestia es lo que comentas, hay momentos de terror, yo qué sé, las primeras apariciones de la bestia y todo esto tienen como influencia del género de terror, pero si vendiéramos la novela como una novela de terror, la gente se alejaría, porque no lo es tampoco, no es una novela de terror, pero tiene esos elementos. Y es verdad que si de repente tú intentas salir con una novela de terror, cuesta encontrar a la gente. De cualquier forma, como tenemos que tener opiniones, porque somos tres, Carmen Mola es tripolar, ni siquiera tripolar. A mí lo que más me costaría sería escribir novela de espías en España, porque siempre pensamos en los espías de la CIA o de Mossad o de, no sé qué, de la KGB, yo qué sé, y pensamos así en algo muy sofisticado, y sin embargo, en cuanto pensamos en espías españoles, a mí me sale Super López o Anacleto, agente secreto, ¿no? O sea, no me creo a los españoles así con... No, me costaría mucho... bueno, es que aquí, claro, los... Bueno, aquí estamos en una zona de espías con el tema de Gibraltar, entonces aquí el tema de espías había muchos.
Sí que es verdad que muchos, casi todos, eran de nacionalidad tanto británica como alemana, incluso japoneses, que habían, pero españoles también. Pero sí que es verdad que a lo mejor cuesta un poco Sí, James Bond hispano. yo me imagino al James Bond hispano con zapatófono. O sea, Pero había un japonés por San Roque y nadie se dio cuenta. Me imagino que alguien se daría cuenta, así que muy del pueblo no era. Consiguió pasar desapercibido. Era un gran espía. Habéis hablado antes, sobre todo Antonio, del diario de avisos, y paso ya un poco a la parte de investigación. Ya vamos a hablar un poco del proceso creativo y demás. Os preguntaré luego la típica pregunta de las 6 manos, pero primero... Oh, no. Si quieren, te la hago ya. Venga, vamos a quitarla. ¿Cómo es el proceso creativo? Todo el mundo sabe de novelas que se han escrito a 4 manos. ¿A qué nos interesa? Yo creo que es lo primero que se viene a la cabeza. Cuando tú ves a 3, dices, o sea, ¿cómo a ver, ¿cómo es esto? Nosotros somos escritores, nos hemos dedicado a escribir, tenemos todos novelas por nuestra cuenta. Entonces, la vida de un escritor todos sabemos cómo es. Piensas, escribes, estás solo, sufres mucho, estas cosas, ¿no? Pero a la vez también somos guionistas, y los guionistas siempre trabajan en equipo. Si os fijáis en una serie, si cogéis 2 capítulos distintos, el 2 y el 7, pues parecen escritos por la misma persona, pero no es la misma persona. ¿Y eso cómo se consigue? Pues formando equipos de guionistas que se reúnen desde el principio en la sala de reuniones de guionistas y lo pactan todo. Pactan desde lo que va a pasar hasta cómo son los personajes, incluso cómo hablan los personajes. O sea, si un personaje usa tacos o si dice refranes o lo que sea, ¿no? Y entonces, una vez que eso está hecho, pues cada uno se va a escribir. Bueno, nosotros estábamos en el año 2017, que siempre marcamos como fecha del nacimiento de Carmen Mola, aunque parecemos más mayores que eso. Pues muy mal cuidados. No, el público nos ha tratado muy mal. Pues en el año 2017 estábamos haciendo una serie que se llama La caza a Monte Perdido, que la habréis visto en televisión española, que estaba basada en una novela de Agustín. Y entonces estábamos en una reunión de aquellas y al salir de la reunión, pues nos fuimos a tomar unas cañas y las cosas cuando se hacen entre cañas suelen salir bien. Y entonces empezamos a hablar había sido una reunión divertida, donde habían salido un montón de cosas, y entonces nos acordamos de eso que os estaba diciendo, de la vida del escritor aburrida y tal, y dijimos, qué pena que cuando estamos escribiendo una novela no nos lo pasemos así de bien, ¿no? Y entonces uno de nosotros dijo, oye, ¿por qué no intentamos escribir una novela así? O sea, y ahí, bueno, pues empezamos. Evidentemente no había ningún manual que pudiéramos comprar de cómo se escribe una novela a 6 manos. Aprenda en 25 cómodos pasos. Pues no, nos lo tuvimos que ir inventando poco a poco. Y bueno, utilizamos el mismo sistema de trabajo que para los guiones. O sea, nos reunimos durante un par de meses, 2, 3 veces por semana, hablamos de todo, cada uno llega con ideas nuevas. Y hay una cosa, todos hemos estudiado guión en cursos, en libros, en universidades, no sé qué, pero donde aprendes de verdad es del contacto con tus compañeros, de esas reuniones donde cada uno aporta una solución y entonces te das cuenta de que una cosa que ha dicho Agustín, oye, pues esto funciona, a lo mejor incluso yo lo podría usar para esto otro, ¿no? Y entonces son reuniones muy productivas. Bueno, pues nos reunimos ahí y claro, de lo que tú llegas por la mañana con una idea que has tenido, oye, podíamos hacer una bestia que mate niñas en Madrid. El siguiente dice, sí, eso está bien, pero oye, si en lugar de matarlas así, las desmembra. Claro, esto siempre es Agustín, el que quiere desmembrar cadáveres. Se nos van en eso, de cómo muere la gente. Y entonces, bueno, pues hay ideas que salen adelante, ideas que no. Bueno, el caso es que al final salimos con una historia, al final no digo en 2 horas, a lo mejor en 1 mes y medio. Salimos con una historia
qué es la novela que queremos escribir. Y entonces nos ponemos, hay una cosa en el mundo del guión que se llama escaleta, que es un documento, en los guiones es escena por escena, nosotros lo adaptamos en ese proceso de adaptación del trabajo a capítulo por capítulo, donde se dice exactamente lo que pasa en ese capítulo. O sea, capítulo 1, aparecen unas niñas desmembradas en un arrabal de Madrid, hay un policía que está esperando y entonces llega un periodista que es amigo suyo, tal. Capítulo 2. Bueno, y entonces hacemos un documento, ese documento es la parte fundamental del trabajo, porque son a lo mejor 90 páginas o una cosa así. Bien, y cuando ya tenemos ese documento, que lo hemos discutido, lo hemos hablado, ya los tres sabemos cuál es la novela. Ya podemos cambiar detalles, podemos vestir, podemos poner capas a todo esto, pero la novela ya la tenemos los tres en la cabeza. O sea, ya la podemos escribir sin necesidad de estar juntos. Además de después de 2 meses reuniéndonos 3 días por semana, estamos hartos los unos de los otros. Entonces nos vamos, cada uno, nos repartimos, pues imagínate que son 90 capítulos, pues 30 Agustín, 30 Antonio y 30 yo, y cada uno se va a su casa a escribirlos. Y decimos, oye, dentro de un mes tiene que estar esto terminado. Pues un mes después nos volvemos a reunir, aquí están mis 30 capítulos, aquí está. Y entonces, y ahí está el proceso de trabajo de verdad de Carmen Mola, que es que lo reescribimos todo, pero no reescribo yo lo mío, Antonio lo suyo y Agustín lo suyo, sino que lo mío va a Agustín, lo de Agustín va a Antonio y lo de Antonio viene a mí. Y entonces cada uno cambia lo que quiere. Y cuando hemos acabado ese proceso, pues lo que yo había reescrito de Antonio va a Agustín, lo de Agustín va... Entonces nos lo vamos cambiando. Claro, llega un momento en que vuelve lo tuyo y te encuentras lo que han hecho estos dos que parecen Eduardo Manos Tijeras. O sea, han hecho barbaridades. Y entonces tú vuelves a poner lo que habías puesto al principio. Entonces, y dices, que me has quitado esto, pues te vas a enterar. Entonces, realmente Carmen Mola es un proceso de venganzas sucesivas. De rencor. Y bueno, ese es el sistema de trabajo. Claro, al final llega un momento en que nadie sabe lo que ha escrito, tú lees y dices, ¿esta frase era mía? No, yo creo que esta era de Antonio. No. A ver, está muy bien escrita, luego es probable que fuera mía. Y tal, y entonces pierdes un poco pero ahí de esa mezcla sale Carmen Mola. O sea, eso no es ni mi estilo, ni el de Agustín, ni el de Antonio, es el estilo de Carmen Mola y es el estilo de la mezcla de todos, la suma de todos, y así escribimos a 6 manos. ¿Cuándo se acaba el proceso de irnoslo pasando de un lado para otro? Pues cuando la editorial dice, oye, que hay que entregar. Porque si no fuera por la editorial estaríamos reescribiendo todavía la primera de las novelas. No. Dicho así como lo has escrito ahí, parece fácil o más o menos fácil, pero aquí lo que es muy difícil es hacer esto sin que se enfade ninguno de los tres. Tenemos que tener un respeto extremo por cada uno de nosotros. Bueno, respeto tampoco. Bueno, pero es que el escritor tiene el ego muy subido de por sí. No, eso no nos quepa ni la menor duda. Y nosotros también lo tenemos. Lo que pasa es que somos capaces de dejarlo en la puerta antes de entrar en las reuniones y somos capaces de aceptar pues, que Agustín me haya quitado mi pasaje favorito que me había quedado de maravilla con un gran aliento poético y de pronto me lo ha quitado y yo no me puedo enfadar. Tengo que entender que lo está haciendo porque le parece que para la historia es mejor ir más al grano y no adornarse tanto. Eso es muy difícil de conseguir y eso es lo que yo creo que es nuestra principal virtud. No escribir bien o tramar bien, es que somos buenos tíos. ¿Os dais cuenta? Yo lo había explicado muy bien. Pues ahora llegan y me lo tienen que cambiar. Pues lo mismo pasa con la novela. Has explicado el aspecto psicológico que para mí es el milagro de Carmen Mola. En realidad, que consiste en cómo decirle a un escritor lo que has escrito es una mierda. Y entonces, Pero, básicamente es eso. Y no enfadarse. Vamos, yo no sé por qué te cuesta tanto contarlo, porque me parece fascinante el proceso de escritura y creo que para los que estamos aquí, para todos es el milagro. Te voy a decir que yo lo cuento mejor de lo que es. No es que le cueste, se lo ha contado 1000 veces. Entonces ya está saturado. Ya Que está se bueno, despierta sí. por la noche y lo dice. Sí, a mitad de noche. Ay.
cosas del directo. Antonio es así, habla, pero no se le escucha. ¿Me habíais oído o lo repito? Desde el principio. Repite tú lo de las 6 manos del Beatle. A ver, ¿se me oye? Se te oye. Bien. Perfecto. Bueno, pues a mí me parece súper interesante, creo que para todos los que estamos aquí, para vosotros a lo mejor, claro, es vuestro día a día, pero para nosotros no. Entonces, me parece increíble además esto, como yo he estado ahí en esto de, es que hay muchas repeticiones, no, está perfecto. No, o sea, hay muchas, después lo ves sin la pasión del momento y dices, no es verdad, había muchas Claro, repeticiones. nuestra ventaja es que no tenemos que decirlo, lo quitamos directamente. Y ya está. Claro. Volvemos a la anterior pregunta que hemos dejado a medias. Hablabas del diario de avisos y quiero saber un poquito más sobre el proceso de investigación en general, tanto histórico para la bestia como el policial para las novelas de Elena Blanco. ¿Os repartís también el trabajo? ¿Cómo se llega al diario de avisos? ¿Cómo es un poco este proceso? Pues ahí el proceso también, como el resto, nos lo repartimos. No es que haya alguien especializado en documentación. Nosotros llevamos mucho tiempo escribiendo series de televisión. Ellos han escrito Hospital Central, tienen casi el graduado en medicina, podrían operar a corazón abierto ahora después de no sé cuántos mil capítulos. Si alguien tiene problemas, no hay que pedir un médico en la sala. A nosotros... Y al final te vas documentando con todo eso. Policiales hemos escrito muchos también en televisión, entonces toda la parte de la trilogía es bastante sencilla, entre comillas. Te documentas en casos concretos, pues yo qué sé, hay que documentarse cómo se mata con gusanos. Pues bueno, ahí hay que documentarse y no recomiendo a nadie entrar en nuestros ordenadores por las imágenes que tenemos. Un día nos van a detener por las cosas que ponemos en Google. ¿Cómo se mata con gusanos trepanando cabezas? El historial de cualquier escritor, el historial es terrorífico. es tremendo. Hay alguien ahí en la CIA diciendo, Dios mío, hay que detenerlo ya. Y luego en el caso de La Bestia, que ya nos íbamos al histórico, Jorge sí había escrito novela histórica, nosotros habíamos escrito series históricas. Y entonces al final te vas repartiendo el trabajo y cada uno va buscando, pues nosotros, lo que él contaba de Precio Galdós, tiramos mucho de Larra, de Mesoneros Romanos, que eran como los escritores del momento, ¿no? Que describían un poco ese Madrid costumbrista, que era lo que nosotros queríamos recrear. Y luego a través de todo eso, de repente, pues alguien encuentra un diario. Es verdad que ahora en Internet hay mucha hemeroteca digital que te da acceso a todo eso y te da la posibilidad de leerte los periódicos del momento. Yo creo que al final la documentación es que hay que saber digerirla, ¿no? Que no te empache Sí. la documentación. Saber parar. Claro, o sea, no llegar a la novela y decir, ahora voy a poner todo lo que sé sobre 1834, sino poner en la novela lo que te aporta, que aporta algo a los personajes o aporta algo a la trama. Y en ese momento es cuando nos vamos cruzando cosas. Oye, mira, esto que he encontrado que chulo, yo qué sé, para la trama, yo qué sé, una historia de sociedades secretas, por ejemplo. Pues de repente eso lo encuentras y encaja muy bien en lo que tú vas buscando. Es que también hay sociedades secretas. Yo intento no desvelar hay de todo un poquito. demasiado, pero de verdad que es que hay de todo. Es fantástico. Antes habéis dicho, creo que ha sido Jorge, o ha sido tú mismo, que a ti lo que se te da bien es lo del tema de desmembramientos y demás. ¿Cuál es el punto fuerte de cada uno a la hora de escribir? Yo quiero negar esto en primera persona porque estoy siendo... Mi imagen queda dañada, me he convertido como en el psicópata del grupo y no es cierto, son ellos. Los que te empujan. Al final, con todo se genera como un rollo de nos picamos. Uno llega y dice, oye, se me ha ocurrido una manera de matar y entonces el otro quiere superarla y dice otra más macabra y entonces vamos multiplicándonos en todo eso. Y al final, a macabro yo creo que no hay... Todos hemos dicho barbaridades. Sí, ya ha habido un efecto contagio y todos vamos a... Aquí es casi una competición para ver quién dice la mayor barbaridad. Nuestras reuniones son muy divertidas porque disparamos en todas direcciones y ya no tenemos a quien caiga. ningún pudor. No lo sé, decir a quién se le da mejor cada cosa. Es que como llevamos ya muchos años de carrera, yo me siento como un escritor profesional, me remango cada mañana y sí, pues hay que hacer descripciones que sean o más directas, un poquito más adornadas o más detalladas, pues las hago. Que hay que pasar al diálogo, pues paso al diálogo. Que hay que ponerle a la historia un poquito de corazón, pues venga, hay que poner un poquito de corazón. No lo sé, hay que ponerse más gore porque hay que describir la matanza de frailes, pues hay que ponerse más gore. Al final un escritor tiene que entrar en un montón de territorios y eso es un poco lo fascinante también de este trabajo.
No nos quedamos en la zona de confort, que es que como esto se me da bien, pues yo no salgo de aquí. No, aceptamos el riesgo y salimos a campo abierto. Y si te toca el capítulo 32 la seducción de Ana Castelar y Diego Ruiz, pues tienes que escribirla, por mucho que no sea tu territorio favorito. Tú te remangas y lo escribes. Luego, al ser 3, siempre habrá un compañero que si lo considera que no está muy logrado, pues le da una vuelta, ¿no? Lo repasa un poquito. Pero aquí estamos los 3 a hacer lo que nos toque. Da igual, no nos pasamos. Oye, escribe tú esto que se te da mejor. No, no. Yo creo que en eso tenemos una influencia del guión. Creo que esa flexibilidad viene mucho del guión, porque todos hemos escrito series en géneros muy distintos. Hemos escrito comedia, musical, drama, culebrón, de todo un poco. Y entonces, los escritores que están en la literatura creo que son más cerrados de género. Y a nosotros no nos cuesta, o sea, si de repente lo que contaba Antonio, si tienes que ponerte más terrorífico, te pones más terrorífico. Bueno, nos adaptamos al género. Esta era una pregunta que tenía aquí, ya la habéis ido contestando a lo largo de lo que llevamos de entrevista, y era claro, que también vuestras novelas son muy visuales y sé que venís, ahora sabiendo que venís del mundo audiovisual, se entiende mucho mejor, y también esto que estás comentando, de esta manera de trabajar la novela que viene del guión. Entiendo, como bien estás diciendo, que es más fácil viniendo de este modo de trabajo, digamos, o de esta manera. Sí, o sea, yo a lo que me refiero sobre todo es que creo que el guionista es... Yo siempre lo pienso más como el oficio de contar historias. Sabemos contar historias. Y no hay esa visión tan autoral del escritor, de yo me siento en mi atalaya, yo voy a contar mi visión del mundo, ¿no? Nosotros más bien nos remangamos y nos ponemos a contar una historia, y para eso usamos todos los recursos que nos da el oficio, ¿no? Y entonces desde ahí es desde donde atacamos las historias. Yo creo que esa es la influencia. Luego hay otras influencias, yo qué sé, pues a nivel de trama, pues sí. Nosotros sabemos terminar una novela, no como otros escritores. Y ahí, por ejemplo, una cosa a mí, de vez en cuando me preguntan, oye, ¿algún libro donde se explique cómo escribir? Y yo siempre le digo, no busquéis libros que expliquen cómo escribir novelas, porque las novelas se pueden escribir de cualquier cosa, pero si buscáis libros que cuenten cómo es contar historias, o sea, que hablen de cómo contar historias, iros a libros de guión. O sea, iros a libros de teoría de guión, que ahí está. O sea, y después creo que todos nosotros, todos los que estamos aquí, independientemente de que nos guste leer, evidentemente, si no, no estaríamos aquí ni estaríamos escribiendo, nos hemos educado en la televisión. O sea, desde muy niños hemos tenido tele en casa, hemos visto series, unas mejores, otras peores, y hemos aprendido mucho de esa manera de contar. Entonces, a mí me parece que escribir en este momento como si no existiera esa educación audiovisual que tenemos todos sería absurdo. O sea, yo veo esas novelas antiguas que tienen diálogos que no son diálogos, sino monólogos sucesivos. O sea, un personaje habla 2 páginas, el siguiente contesta 2 páginas. Eso ya no se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa parte visual de la que hablamos? Que todo el mundo nos dice, no, escribís de una manera muy audiovisual, muy visual, ¿no? Pues es que está en la educación de todos, es que ya todos nos hemos criado ahí. O sea, yo no voy a ser más visual porque esté escribiendo un guión que porque esté escribiendo una novela. ¿Por qué? Porque yo desde pequeño llevo viendo series de televisión, entonces tengo una narrativa ya formada en la cabeza, pero que creo que es la misma que tienen los espectadores, los lectores, porque son también espectadores. Y como nuestro objetivo es entretener, o sea, tenemos ese mandamiento marcado que deberíamos tatuarnos todos en la frente, que dice, no aburrirás. Entonces es fundamental que escribamos de esta manera, ¿no? Hay un segundo mandamiento que le gusta decir a Antonio. Sorprenderás al lector por encima de todas las cosas. ¿No? Y hay Como veis, estamos haciendo como una especie de catecismo, poco a poco. Y hay un tercero que estuvimos pensando el otro día, pero nos pasó lo que con tantas cosas, no lo apuntamos y se nos ha olvidado. Se ha olvidado el tercer mandamiento. Matarás por encima de todas las cosas. Ese es para ti, ¿no? Bueno, con La Bestia habéis ganado el Premio Planeta. Sí, se dice poco, ¿eh? Sí, vamos a repetirlo más. Han ganado el Premio Planeta 2021 con La Bestia. ¿Cómo es la experiencia de ganar uno de los premios más prestigiosos del mundo?
¿Cómo es esa experiencia? Pues a ver, es un poco vender tu alma al diablo porque no paras de viajar y de promocionar el libro y te alejas del escritorio. Pero la verdad es que la noche del 15 de octubre, que es cuando se entrega el Premio Planeta, es emocionante. Se ha publicado una semana antes quiénes son los finalistas, que van con seudónimo, hay alguna excepción que va a pecho descubierto, pero lo normal es presentarse con seudónimo, tanto en el título de la novela como en el del autor. Nosotros nos llamábamos Sergio López, ¿no? Sí. Y la novela estaba presentada como Ciudad de Fuego. Sabíamos que estábamos en liza, entre los 10 finalistas, y te presentas en esa cena que está montada con un sentido del espectáculo muy notable, la verdad. Yo quiero ir Sí, a una entrega del Premio Planeta. todos en el marco de una cena, estás en una mesita con un montón de escritores y editores y periodistas, y de pronto sale Carmen Posadas, que es la presidenta del jurado. De 1000 personas. De 1000 personas. O sea, es como una boda a lo bestia. A lo bestia. Sale Carmen Posadas y dice quiénes son los 10 finalistas y el jurado ya ha descartado 5. Y de pronto, clon, clon, en una pantalla desaparecen 5 candidatos y tú, coño, seguimos en liza. Pero es que ya se te atraganta un poquito los entrantes, ¿no? De, joder, esto va de esto. Y tú sigues cenando y vuelve a salir Carmen Posadas así muy pizpireta y dice, tenemos otra votación. Y cae otro. ¡Fua! Ya solo quedan 4, ¿no? Y tú, joder. Y ya cuando quedan 3 y ves que sigues en liza, ya te empiezas a acojonar, le dices al camarero que deje de servirte cava, por si acaso hay que subir al escenario, que estaban los Reyes de España ahí para dar el premio, y luego ya pues quedan 2 y ya sabes que al menos algo ha rascado, algo ha caído ahí. Y primero le dieron dan el finalista, que era Paloma Sánchez Garnica, y salió a recibir su premio y a soltar su discurso. Paloma es muy maja, la queremos mucho, hemos hecho la promoción con ella, pero no se distingue por ser una mujer muy escueta cuando habla. Se pone a hablar y no para nunca. Entonces nos dio tiempo a preparar lo que íbamos a decir y a organizar un poquito el discurso que teníamos que pronunciar. Éramos 3, había que repartirse el discurso. Sí, además fue la salida oficial. Pero además es que lo pudimos ensayar 3 veces. Mientras Paloma seguía. Era como salimos ya, nos sigue dándole las gracias a su marido. Puedes seguir. Y claro, esto tenía su gracia porque esto era como un juego de muñecas rusas, ¿no? Que abres. El premio es para Ciudad de Fuego de Sergio López. Y entonces, abren un sobre y Sergio López, el escritor que está detrás de Sergio López es Carmen Mola. Y todo el mundo, oh, y de pronto, un momento, y otra muñequita rusa, y detrás de Carmen Mola están estos 3 tipos que están hoy aquí. Y entonces ya subimos para arriba, intentando recordar qué botón de la americana se abrocha, no me quiero tropezar, y son los Reyes de España los que están arriba, no les quiero dar una palmadita de que pasa. Intentar ser un poquito respetuoso. Y las caras. Yo me imagino las caras de los presentes de... Bueno, murmullo había de... Sí, hubo un momento que fue muy chulo, el momento este de Carmen Mola y de repente... por ahí. Había murmullo. A ver quién es Carmen Mola, claro. Miradas cruzadas. Y luego, ¿qué pasó a partir de que nos dieron el premio esa noche? Esa noche, bueno, ahí ya arriba en el escenario, yo no me acuerdo exactamente de qué pasó, pero luego conforme bajas te cogen para prensa y ya estás todo el rato de entrevistas sin parar, ¿no? No te da tiempo ni a hablar con la familia ni nada, ¿no? Estás ahí enganchando una entrevista con otra y estuvimos hasta las 3 de la mañana o algo así, que nos dejaron la gente de la editorial en el hotel y conforme nos dijeron a las 7 venimos a por vosotros para más entrevista. Oh, Dios mío, no da tiempo, vas con un subidón ahí de adrenalina, llegas a la habitación, abres el minibar y te emborrachas porque no se puede hacer otra cosa en ese momento. Y ahí estaba mi chica y me dice, oye, que sois trending topic mundial, pero no te acerques a Twitter, no se te ocurra asomarte a Twitter. Digo, ¿qué está pasando ahí fuera? ¿Qué ha pasado? Y no me acerqué a Twitter. Elegí la lata de cerveza en lugar de Twitter. Y nada, y al día siguiente ya entras ahí en esa vorágine, que era como un no parar, ¿no? Porque al día siguiente también tuvimos un montón de entrevistas, ya llegamos a Madrid por la noche al día siguiente. Conforme nos bajamos del tren, una señora nos reconoció, soy Carmen Mola, habéis ganado el Premio Planeta. Y dijimos, nuestra vida va a cambiar para siempre, ya vamos a ser famosos. No volvió a suceder nunca. Nadie nos ha vuelto a reconocer en ningún momento. Así que vamos a comprar el plan. Al principio salíamos del portal con una gorra, gafas de sol, así, para que no nos pararan por la calle. Y decían, estos son normales que están haciendo. El otro día en San Jordi, en Barcelona, llega una señora y dice, quiero que me firme el libro Carmen Mola. Y le decimos, sí.
y nos dice, ustedes no me toquen el libro, quiero que sea Carmen Mola. Era la única en España que no se había enterado que éramos 3 señoros. Sí. Así que soportamos ahí como 2 semanitas que fue entre el premio y que sale... Bueno, y seguís a tope. Sí, pero 7 esas 2 meses semanas más tarde. fue ahí como la bola esa que se montó, bueno, alrededor del premio, que de repente te llegaban, que estuvo muy bien en parte, ¿no? O sea, te llegaban, yo qué sé, el New York Times hablaba de nosotros, un periódico chino hablando de nosotros, era todo como muy grande a nuestro alrededor. Lo mejor era que los chinos hablaban mal, pero no nos enterábamos. Nunca lo supimos. Pero ¿Qué decía? enfadados. Esas letras siempre hacen parecer enfadados. Sé que habéis contestado a esta pregunta como 1 millón de veces, pero aquí hay mucha gente que todavía no lo sabe. ¿Cómo nace Carmen Mola? ¿Cómo es el nacimiento? El nombre. El nombre. Cuéntalo tú, Antonio, el nombre. No, fue una tontería que se dirimió en 2 minutos. A ver, el nombre nace primero de la necesidad de un seudónimo, eso está claro. Tres escritores a la vez tenían que ir con un seudónimo, porque era una portada, 3 nombres, aparte de feo, podía ahuyentar al lector, o sea, necesitábamos un seudónimo. Y ahí se disparó. ¿Me das esto? Sí. Vale, a ver. Mucho mejor. No noto Sí. diferencia. A ver. ¿Tienes algún? ¿No? Sí, Porque está. se ha caído el micro. Bueno, no noto diferencia alguna, pero yo... No está todavía. Pero me siento mejor, así no pasa nada. Compongo la imagen. Canta algo, de alguien. Antonio, mientras tanto. Se me oye bien, ¿no? Vale, pues nada, en 2 minutos se empezó a disparar en todas direcciones. Primero poníamos, decíamos nombres anglosajones, por ese postureo, ¿no? Venga, ahora sí. Nos vamos a llamar Peter Archibald o no sé qué, cosas así, o Rose Peters, nada. No nos gustaba, nos parecía una tontería. Se empezaron a decir nombres y alguien dijo, venga, Isidro, Rubén, Ismael, y no nos ponía nada. Alguien dijo Carmen y de pronto, chachán, no sé, como que un rayo nos deslumbró y dijimos, oye, Carmen mola. Y otro dijo, Carmen mola. Y ahí se quedó. Ya. Carmen mola. Eso he tardado más en explicarlo que lo que tardamos en decidirlo. O sea, no fue una decisión muy meditada. Y allá fuimos con ese seudónimo que suena bien. Nos parece que Carmen es un nombre muy español, muy bonito, que se pronuncia igual en todos los idiomas. No sé, Carmen Mola está bien. Y ya nosotros, entre nosotros, Carmen Moleamos, hemos hecho el verbo. Sí, ¿Cuándo Carmen Moleamos? Y quedamos para hablar de las tramas. Y nada, ahí empezó la cosa. Pero al principio nosotros no teníamos ningún cuidado con todo esto. Y entonces, hablando con la gente y tal, le decías, bueno, ¿qué estás haciendo? Pues estoy escribiendo una serie y me he juntado con Jorge y con Antonio y estamos escribiendo una novela que vamos a publicarla bajo con Carmen Mola, a ver qué es lo que pasa. Y se lo decíamos a un montón de gente. Y luego salió la novela y se acercaban a ti y te decían, oye, ¿tú has leído una novela de una tal Carmen Mola que no sé quién es? Dice, pues si te lo he contado. Esto demuestra que nadie escucha. Los amigos no te escuchan nunca. A raíz del nombre Carmen Mola se ha abierto un debate. Yo creo que es la vez que se ha hablado más de literatura en España a raíz del Premio Planeta y Carmen Mola. Literatura, seudónimos, habéis recibido buena parte de crítica. ¿Cómo os habéis enfrentado a esto? Yo sé que tú cerraste todas las redes sociales, la mejor idea. Bueno, yo creo que sí trajo una cosa muy buena, que es lo que has dicho, y es que se habló de literatura. Muchísimo. Aunque fuera durante unos días, pues la conversación en un bar podía ser, oye, ¿te has enterado de los 3 mamarrachos esos que han publicado con nombre de mujer? Bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Que la literatura forme parte de la conversación, que yo creo que es lo que hace falta, ¿no? Sí. O sea, del día a día, igual que comentamos una serie, oye, han estrenado tal cosa en Netflix, hay que verla, tal, pues que eso pasara también con la literatura. Por ese lado, muy bien. El resto, pues nos llovieron unas cuantas críticas, que yo creo que no tenían mucho fundamento y que sobre todo venían de Twitter. Y al final, Twitter nosotros tenemos como la sensación de que es un reflejo de la sociedad, pero no lo es. O sea, Twitter es un grupo muy pequeño de personas y esto que decía de eres trending topic mundial, lo consigues a lo mejor con 200 o 300 personas hablando de ese tema, que es muy poco. Eso no es la sociedad, ¿no? Y dentro de eso, pues había gente que se sentía ofendida o atacada o lo que sea. Tampoco lo hemos tenido muy claro, esto también te lo digo. O sea, nunca hemos tenido muy claro de qué se nos acusa.
para Bueno, poder es que se ha explicarlo. disparado en tantas direcciones que, no sé, no estaba muy clara la crítica. Había un cierto enfado que yo noté, pues yo también tenía todo cerrado, no quería ver redes ni nada. En WhatsApp esas primeras semanas, esos primeros días, mis amigos, en lugar de darme la enhorabuena, me decían, ánimo, Antonio. Y yo, pero ¿cómo que ánimo? Si se gana el planeta. Era enhorabuena, pues no, me decían ánimo. Entonces ya dije, joder, que tiene que estar cayendo. Se ha disparado en todas direcciones, que si hemos ocupado el espacio femenino, de pronto parecía resultar que era más sencillo triunfar si eres una mujer, con lo cual a mí me estallaba la cabeza, porque mi sensación es que la reclamación feminista era exactamente la contraria. Yo me acordaba de un montón de escritoras amigas que evidentemente firmando con su nombre de mujer no venden libros. Me parecía hasta irrespetuoso hacia ellas deslizar esa impresión, ¿no?, de que es todo más fácil si firmas con nombre de mujer. Al lado de eso, pues sí que puedes entender que en un mundo, en el mundo del Me Too y en esta ola del feminismo, haya mujeres que necesitan referentes femeninos y hayan aupado a Carmen Mola como uno de esos referentes y de pronto se sientan disgustadas al ver que Carmen Mola no lo era. Bueno, pues puede haber ahí una sensación de chasco, entiendo yo que pequeñito, porque hay muchos referentes femeninos hoy día, no solo en literatura, que puedes tener 1000 al alcance de la mano como en cualquier disciplina, ¿eh? Hoy día hay muchos referentes femeninos, no estamos en las cavernas de como Carmen Mola es la pionera de la literatura, no, hay muchos. Entonces yo entiendo que ese chasco debe haber sido pequeñito, sinceramente. A mí me parece que es una, no sé, una polémica un poco inflada y sobredimensionada y, en mi opinión, poco importante, dado que en la solapa pone que Carmen Mola es un seudónimo, pero nos han comparado con algunos estafadores que firmaban con un nombre que no era, o sea, un australiano que se hacía pasar por una mujer indígena que había sufrido el pisoteo del gobierno, no sé qué, cuando era un taxista australiano. Bueno, eso es un poco de engaño, pero nosotros decimos que es un seudónimo y detrás de un seudónimo estás planteando un juego de, chicos, este personaje no existe, ¿eh? No se sabe quién está detrás, puede ser cualquiera. Supongo que también es... Sí. Había una cosa que sí entiendes luego, con los lectores nosotros no hemos vivido para nada eso, esa sensación de gente enfadada contigo, ¿no? Sí que hay gente, y eso sí lo entiendes, ¿no?, que tiene como tuvo como una sensación de decepción, ¿no? Yo lo comparo un poco como cuando tú estás leyendo una novela, ¿no?, y la adaptan al cine o a la televisión y le ponen cara al personaje, un actor hace del personaje que tú has leído, ¿no? Pues tú a ese personaje te lo habías imaginado de una determinada manera, ¿no? Y de repente lo ves en la peli con la cara de Mario Casas, que siempre es Mario Casas, y dices, pues yo no me había imaginado a Mario Casas, ¿no? Aquí en este caso. Y pero es Mario Casas, ¿no? Es Mario Casas, da igual. Y con Carmen Mola yo creo que pasaba un poco eso. La gente había leído la trilogía, se había imaginado, había creado una imagen de quién era Carmen Mola en su cabeza, y entonces de repente aparecemos nosotros tres. Pues claro, así, de entrada el impacto es como, bueno, ¿quiénes son estos tíos? Esta no era la Carmen Mola que yo me había imaginado. Pero también fue algo que pasó muy rápido, o sea, que a la semana la gente prácticamente lo había olvidado, y lo bueno es que cuando salió La Bestia la gente de lo que hablaba era de La Bestia, ¿no? Bueno, nos siguen preguntando todavía por todo esto como si fuera más grande de lo que fue en realidad. Pero vamos, la gente que nos criticaba en Twitter por tener seudónimos normalmente nos criticaba desde detrás de un seudónimo. O sea, se llamaba Feminista Furibunda. Yo no sé si eso es un hombre o 16 hombres o 4 mujeres. Ya. Yo entiendo también que es un poco el juego del culto al artista en general, al escritor en concreto, en este caso, que se desvirtúa también un poco, pienso yo. Que es Pero esa era nuestra intención. Nuestra intención era separar el autor de la obra. Estás oyendo continuamente que para publicar una novela hay que tener 12.000 seguidores en Instagram. Sí. No sé qué, sí. Y nosotros mandamos unas novelas al mundo sin padre ni madre, ¿no? Mandamos unas novelas a defenderse por sí solas. Y nuestra apuesta era esa, nuestra apuesta era decir, estamos personalizando demasiado las cosas y realmente quien haya escrito la novela da igual, lo que importa es la novela. Y tuvimos la suerte, evidentemente eso es suerte, porque a lo mejor la novela sale con una portada distinta o no acertamos con el título, o sale la misma semana que ha salido un superventas mundial y entonces desaparece de las mesas sin tener oportunidad, porque eso nunca se sabe. Tuvimos la suerte de que la novela encontró muy pronto sus lectores, pero nuestra apuesta, nuestro juego
era demostrar que quien hace las cosas da igual, que lo que importa es que las cosas estén bien hechas. Bien hechas o lo mejor hechas que nosotros podamos, tampoco voy a decir. Entonces, nosotros pensábamos que la polémica, en caso de haberla, hombre, no somos gente cándida y sabíamos que algo de polémica iba a haber, porque cuando alguien gana el planeta hay polémica siempre. Da igual que cómo haya sido. Pero pensábamos que la polémica iba a ser más sobre el tema de la autoría colectiva. Y después se derivó en que si Carmen mola, que si hacen falta 3 hombres para escribir como una mujer, no sé qué. Bueno, pues todas esas cosas que se dijeron aquella primera semana, pero se obvió un poco lo que a nosotros nos parecía realmente interesante, que es necesario que una novela esté refrendada por una persona o es la novela y ya está. Y bueno, pues esa fue nuestra apuesta y la ganamos en aquel momento, Sí, ¿no? sobre todo porque, como bien dices, La novia gitana, que fue la primera novela que publicasteis como Carmen Mola, fue lanzada al mundo en el más amplio sentido de la palabra. Y sí que es verdad que muchas veces dicen, no, es que las mujeres venden más, sí, pero las mujeres venden más muchas veces no una primera novela, no una mujer desconocida. A lo mejor es verdad que en los primeros puestos de los libros más vendidos está Carmen Posada, vamos a decir, o Isabel Allende, ¿no? Pero claro, son gente que lleva ya mucho recorrido. No sueles ver o sea, a ver cómo me explico. No es habitual que una primera novela escrita por una mujer llegue a lo más alto, que Pero ni fue por lo un que hombre. ocurrió Bueno, con Carmen ¿no? Mola. Es decir, Ni por un hombre. son fenómenos editoriales. Es decir, Dolores Redondo, cuando sale con su primera novela, arrasa. Sí. Y María Dueñas. Y María Dueñas, cuando sale con su primera novela, también arrasa. Yo creo que la realidad editorial es, y salen las estadísticas son así prácticamente, es que estamos a hombres y mujeres al 50%. Y depende un poco del año, de si ha publicado María Dueñas o si ha publicado Es una Pérez cuestión de Reverte. suerte. Bueno, pues que ahí se equilibra, ¿no? Ahora está Posteguillo, bien, pero también está Isabel Allende, está Santurturi. No sé, creo que venden más o menos por igual hombres y mujeres. Lo que sí que es cierto es que las mujeres leen más que los hombres, pero leen indistintamente a hombres y mujeres. Las mujeres no distinguen. Los hombres que leen, que son menos que las mujeres, además solo leen a hombres. Los hombres, eso es un sesgo machista clarísimo del hombre lector. Suele leer a hombres. En ese sentido, también un seudónimo femenino es perjudicial porque estás dejando fuera a la población lectora masculina, que quiere buscar a hombres. No le parece que una mujer sea digna de su elección en un libro. Esto, evidentemente, espero que vaya cambiando. Pero no creo que sea una ventaja publicar con nombre de mujer ahora mismo de cara a vender. Está Sí, parejo. yo nunca entendí muy Está bien parejo. la polémica y de hecho lo hablaba con amigos y era un poco como, o sea, había gente que, pero ¿cómo no? Es que no entiendo cuál es el problema, pero bueno, a la vista está que sí tuviste... Salen cosas en plan, igual que en otros sectores laborales de Sí. nuestra sociedad, ¿no? Se beneficia, digamos, la entrada en el trabajo de la mujer. Igual que en el cine se beneficia, por ejemplo, que entren mujeres a ocupar puestos que antes no ocupaban, pues en literatura a lo mejor, pues en las editoriales, ante una primera obra, entre un hombre y una mujer, a lo mejor eligieron a una mujer. Tampoco era nuestro caso, o sea, nosotros no estábamos ahí, nosotros nos presentamos de otra manera, nos presentamos con un seudónimo, no nos presentamos como una mujer. ¿Cómo os contestabais a las preguntas antes de salir al mundo como 3 autores, cuando erais todavía Carmen Mola en La Sombra, que contestabais a través de email, porque esto hace unos años era impensable que estuvieran aquí? ¿Os lo echabais a suertes? ¿Decías tú la del País, tú la de Europa Sur y tú la de Woman? ¿Cómo iba un poco El que esto? estaba más libre en cada momento. O sea, llegaba una entrevista y, oye, que tenemos que contestar una entrevista de Europa Sur. Pues venga, la hago yo. Y entonces, lo que pasa es que ahí sí que cometimos un error, que fue no ponernos de acuerdo antes. Y entonces, claro, sobre todo lo peor eran las entrevistas esas de ¿cuál es tu música favorita? Porque, claro, de esas nos llegaron un montón. ¿Qué comida no soportas? Tal, y claro, Carmen Mola, en función de quién contestara, decía cosas completamente distintas. O sea, si alguien cogiera todas las entrevistas que hicimos y las mirara, diría, Carmen Mola es idiota.
Pero hasta tal punto que tenemos un hijo bailando. O sea, según contestara uno u otro, Carmen Mola tenía 2 hijos o 3. Y bueno, estamos muy preocupados. Vuelve a casa. Y bueno, pues el que iba va. El que tenía hueco. Mm. ¿Alguna anécdota, esto que estabas diciendo antes de que los amigos te preguntaban y te dabas cuenta de que no te habían escuchado? ¿Alguna anécdota que alguien estuviera hablando sobre Carmen Mola y os hayáis tenido que, pues, cuenta una, Jorge? No, Antonio puede contar las visitas de las Sí, amigas de su hija. sí, tú sabes que a los escritores nos mandan, cuando publicamos una novela, nos mandan lo que se llama los ejemplares justificativos, pues nos mandan, en nuestro caso, 25 a cada uno, ¿no? En la primera edición. Cuando sale una segunda edición, te mandan otros 3 a cada uno. Claro, La novia gitana tiene más de 20 ediciones, tiene casi 30 ediciones. Si haces unas matemáticas rápidas, pues en mi casa a lo mejor hay 80 libros de La novia gitana y no sé cuántos de La red púrpura y de La nena. Y esos están en el salón de mi casa. Entonces, cuando llegaban amigas de mi hija, que tiene 20añera, a casa, decían, oye, ¿y tu padre por qué tiene tantos libros de Carmen Mola aquí en el salón? Y mi hija no sabe qué decir. Decía, bueno, es que mi padre es un poco friki. Ya. Y luego teníamos algunas traducciones al turco, al japonés, al no sé qué. Y decía, bueno, es que es políglota, ¿qué vas a decir? Un coleccionista fetichista de libros de Carmen Mola. Ella con grana, cuando dimos ya el paso de salir del anonimato, mi hija respiró con alivio. Por fin puedo ya decir que son de mi padre e incluso puedo regalar algunos que se los lleven. Sí, claro, no, esos libros los sueles usar para regalar a la familia, ¿sabes? Pero como nadie podía saber quién era Carmen Mola, no los podíamos regalar. Y nos daba mucho pudor tirar nuestros libros. Hemos ido acumulando Carmen Bien. Mola. Decíamos Diógenes. Y luego sí se ha dado el caso ese pues, de gente que te habla de Carmen. Oye, ¿has leído a una escritora nueva que se llama Carmen Mola? Y tú dices, pones así como cara de, sí, a ver, dime, Es buenísima, me ha ¿qué te encantado. parece? Muy buena, sí. Luego Jorge, que es muy rencoroso. Sí. De vez en cuando alguien te dice, pues a mí no me parece que sea para tanto. Y es como, Yo ahí entraba así, yo he estado en algunas de ellas. ¿Habéis leído La novia gitana que hablan tanto? A mí no me ha parecido para tanto, decía uno, y yo me acercaba. Oye, pues yo creo que tiene fuerza el libro, ¿eh? Yo creo que tiene mucha fuerza. Hacía mi pequeña defensa, ¿no? yo todavía hay gente con la que no me hablo y no saben por qué. A mí me pasó con los derechos me estoy acordando ahora, con los derechos de la adaptación. Yo estaba en una productora y querían comprar los derechos de La novia gitana, de Carmen Mola. Y entonces era como, pero ¿cómo llegamos a Carmen Mola? ¿Cómo conseguimos los derechos? Y ahí te haces ahí el lujo, pues ni idea. Yo esto No sé. no tengo ni idea de cómo se consigue. Siempre No. hay un amigo. Tengo un amigo que creo que la conoce. Pues, no, porque ahí es... Digo, pues a través de la editorial, supongo, pregunta, a ver qué tal. Has hablado precisamente de los derechos. La novia gitana, que es la primera novela que escribisteis como Carmen Mola, va a dar el salto, ya ha dado el salto, no sé en qué proceso está, a la televisión. ¿Ya habéis terminado de grabar? ¿Ya se va a estrenar? ¿Cómo va esto? Contadme un poco. Pues ya se ha terminado de rodar, pero esto, Antonio, que ha estado coordinando la serie, Sí, yo estaba en los guiones, coordinando los guiones. Jorge ha escrito también guiones. a mí me despidieron. A Agustín lo hemos dejado al margen porque queríamos que la serie funcionara bien. Sí, queríamos. Le hemos pedido que no Así me pase. reservo el derecho a queja luego. Exacto. Nada, ya se ha terminado de rodar, están montándola y estará en otoño en el streaming de A3 Media. Y después creo que tiene segunda ventana en Amazon, pero se estrenará en A3 Media Player. Bien. Bueno, deseando ver cómo ha quedado. Sí. Nos enfadaremos y la criticaremos como hacen todos los autores cuando les adaptan el libro, pero bueno. Nos haremos un Stephen King, sí, de esto de, esto no era mi novela. Has hablado de otoño, precisamente. La nueva novela de la saga de Elena Blanco sería la cuarta, Las Madres, sale también en otoño. ¿Algo que podáis adelantar un poquito? Que iba a salir en mayo, lo que pasa es que era el Día de la Madre y nos dio miedo que la gente regalara las madres a sus madres y entonces dijimos, no, que salga en otoño. No podemos adelantar nada porque es secreto, pero vamos, ya pronto saldrá. Hay que esperar hasta octubre. ¿El 15 de octubre me habéis dicho? No, No, 15 de octubre no, es eso el es nuevo planeta, el día que Sí, nos es verdad, quitan perdón. la banda.
El 15 de octubre nos van a Ya que se acaba destronar. nuestro Nos reinado. quitan la corona. Pero no estamos dispuestos a dejarnos destronar tan fácilmente. Vamos a protagonizar algún escándalo el 14 de octubre para que sigan hablando de nosotros. La vamos a No queremos liar llegar para- a esa insignificancia de, estos son explanetas. Tal. Vamos a defendernos. Vamos a seguir saliendo, dirán un nombre y volveremos a salir nosotros. vosotros también, quitad, Ya, a quien sea. El premio es para Pepita Martínez, que es Carmen Mola, que... Maldita sea, hemos vuelto a caer. Tanto La Bestia como las novelas de Elena Blanco suceden todas en Madrid. O sea, Madrid siempre es como un personaje más, esto es muy tópico, ¿no? Pero sí que es verdad que Madrid siempre tiene mucha fuerza. Ninguno de los tres sois madrileños. Yo sí. Ah, sí, perdón. Ah, pues mira, vale, fallo mío. Sí, sí. Pero cree que es del norte tú. Tú crees que eres del norte, ¿no? Bueno, yo soy de muchos sitios, pero... Acércate al micro. Sí, soy nacido en Madrid. Sí. Vale, pues este ha sido un fallo mío. Perdón. Pero somos madrileños de adopción, es decir, yo soy de Lorca, Jorge es de Alicante durante 5 minutos, porque luego se lo llevaron corriendo de Alicante. Pero al final es esta cosa de Madrid. Bueno, a nosotros nos encanta Madrid, nos encanta la ciudad y nos parece una ciudad muy acogedora, ¿no? Yo, de hecho, me fui a estudiar allí y no he conocido a ningún madrileño, solo a Antonio. O sea, el resto, todo el mundo venía de fuera. Y nos apetecía mucho. Nosotros nos planteamos Madrid como escenario en la trilogía. Nos apetecía, bueno, darle esto que tienen otras ciudades, en plan Barcelona, Londres, ¿no? Que son como espacios míticos Sí. donde se desarrollan historias. Pues nos apetecía hacer eso mismo, nos daba envidia de Barcelona, vamos a confesarlo, pero en Madrid, ¿no? Y eso lo hicimos en la trilogía, y en La Bestia es aún más. O sea, La Bestia sí que es una novela sobre Madrid, es una novela sobre cómo Madrid, en el peor de los momentos, es capaz de recomponerse y salir adelante y poner un poco en valor a los ciudadanos de la ciudad. A mí es que Madrid me encanta, entonces pues sí, además me gusta mucho, sobre todo en La Bestia me ha parecido súper interesante ver el Madrid de la época, comparándolo un poco. Yo no conozco tanto Madrid, o sea, me gustaría conocerlo más, pero sí que es verdad que se hace un recorrido histórico realmente por el Madrid de la época, que en algunos casos es identificable y en otros casos no. Entonces me gusta mucho. Es que del Madrid de La Bestia no queda gran parte. O sea, es una ciudad que ha cambiado mucho, lo que contaba antes Antonio. Al año siguiente la desamortización, y era una ciudad llena de conventos, y todos esos conventos se derribaron, muchos, o se abrieron se hicieron públicos, ¿no? Y entonces se abrieron las plazas cuando no había plazas en Madrid. Y en 1834 es una ciudad cercada, tiene una muralla alrededor, ¿no? Y esa muralla también se derribó, ¿no? Unos años toque después. de queda también, además, en 1834. Y un cierre perimetral, si es que era todo... Sí. Vosotros tres sois, aparte de guionistas, tenéis novelas independientes. ¿Cómo se gestiona esto de llevar dos carreras literarias paralelas? ¿Seguís con vuestros proyectos? ¿Seguís además con los proyectos de Carmen Mola? Bueno, que cada uno pretendemos seguir con nuestras carreras literarias, pero si algo hemos ganado muchas cosas con el Premio Planeta, estamos encantados, nos parece un premio maravilloso, se conoce gente, tal, pero tiempo para escribir queda poco, ¿no? Y entonces estamos todavía metidos en proyectos de Carmen Mola, pero cada uno tenemos la intención de sacar novelas con nuestro nombre, de volver al mundo de la televisión o del cine, cada uno lo que quiera, y es que no encontramos tiempo. Pero vamos, algún día, el 15 de octubre, que nos dirán, vale, ya no sois nadie, ya os quitamos la corona, por mucho que nosotros el 14 queramos montar un escándalo, y a lo mejor a partir de ese día podemos volver a tener tiempo para escribir, para llevar esa vida aburrida que nos hizo darnos cuenta cuando empezó el confinamiento de que todo el mundo se quejaba, y nosotros mirábamos y decíamos, pero si mi vida no ha cambiado, yo sigo exactamente igual que antes. Y entonces volveremos a escribir, y bueno, pues ya volveremos a plantearnos nuestras carreras personales. Evidentemente, Carmen Mola ocupa tanto espacio en los escaparates de las librerías que poco queda para los tres, ¿no? Pero yo me imagino que poco a poco volveremos los tres a nuestra producción literaria habitual.
verdad que luego los tres tenemos, o sea, nuestras novelas individuales son muy diferentes a Carmen Mola, ¿no? Y ahora estaba pensando, ¿no? Me da curiosidad ver cómo reacciona el lector, es decir, ahora que sabe que nosotros somos Carmen Mola y lo que nosotros queremos escribir no solo lo llamamos minimolas. No queremos hacer un minimola, o sea, no queremos hacer eso, sino seguir con lo que estábamos haciendo, ¿no? Con nuestro estilo. Y me da curiosidad a ver cómo reaccionan ahora los lectores. Voy a hacer la última pregunta ya antes de abrir el turno al público. Recomendadme algún libro, uno cada uno, que os guste, que... La bestia. Ese ya lo he leído, recomiéndame otro. Yo recomiendo nuestra parte, siempre me equivoco con el nombre, Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, que me parece una novela de terror escrita por una mujer especialmente violenta y que me parece uno de los grandes hallazgos. Yo he leído los relatos, la novela la tengo pendiente. La novela es un novelón. La novela y el libro que tiene sobre los cementerios. Los dos libros de me ha enamorado relatos. muy bien, ese no lo he leído. Pues los dos libros de relatos, no sé si lo habéis leído. Es Lo que perdimos en el fuego y el otro no recuerdo. Los peligros de fumar en la cama. De fumar en la cama. Sí, son los dos fantásticos y maravillosos. Y la novela la tengo en casa y la tengo pendiente. Pues yo recomiendo Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, escritora mexicana. Me parece la bomba cómo escribe esa mujer, cómo describe la pobreza de los lugares donde nace la gente sin posibilidades, que es por tanto la desigualdad social genera mucha violencia. Es una de las cosas, por cierto, que cuenta La bestia, ¿no? Hasta qué punto la desigualdad social es la gran lacra o la gran injusticia de la vida, ¿no? Y esos lugares de miseria, tanto económica como por tanto moral, y cómo la gente lucha por sobrevivir y cómo estás todo el rato te está rondando la violencia. Es una maravilla, Temporada de huracanes. Sí. Yo recomiendo Las otras niñas de Santiago Díaz, porque es mi hermano y todo queda en casa. Y aparte recomiendo cualquiera de Luis Landero, la última, Una historia ridícula, me ha encantado. Me gusta todo lo que escribe Luis Landero, me parece un escritor magnífico. Pero vamos, sobre todo Las otras niñas, Santiago Díaz. Lo apunto también. Pues muchas gracias a los tres. Vamos a abrir el turno de preguntas del público, que seguro que quieren preguntar. Y bueno, no desaprovechen la oportunidad. Sabemos que cuesta, pero en cuanto uno se decida... Hay que animarse a Además, hacer la primera. somos majos. No suelen ser aquí tímidos, aquí se atreven pronto. Bueno, hoy me van a dejar por mentirosa. Hoy te van a dejar mal. Hemos despejado todas las dudas posibles. Nadie quiere preguntar nada, nadie. Yo tengo preguntas para seguir, ¿eh? O sea, yo sigo. Aquí, sí. Y hacer... Hola, buenas tardes. Llamo José Antonio y la pregunta es la siguiente. Hay que tener mucha capacidad y estar muy atento para tener dos vidas a la vez. Estar con los guiones y con la novela a la vez. Y encima tener el día a día. ¿Cómo lo hacéis? Tantísimas horas trabajando. En el día a día mis hijos ya no me conocen hace tiempo. Sí, pues, Una vez tuvieron un padre. Bueno, yo creo que tenemos... El guionista, somos autónomos, en realidad. Y entonces llevamos 20 y tantos años trabajando en guión y estamos muy acostumbrados a estar haciendo varios proyectos a la vez. Tú estabas escribiendo una serie, pero en paralelo estabas preparando otra, porque una serie se puede caer en cualquier momento y quedarte sin trabajo. Y entonces esa cosa como de ir compaginando cosas entre diferentes proyectos de escritura es algo más o menos habitual, que siempre hemos hecho. Es verdad que en el momento en el que Carmen Mola va creciendo, pues lo podíamos compaginar cuando estábamos en el anonimato. O sea, nosotros íbamos escribiendo las novelas de Carmen Mola y en paralelo pues estábamos escribiendo series de televisión o publicando otras novelas. El problema es cuando hemos salido a la luz y hemos empezado a hacer promoción. Pero esto de ir como compaginando diferentes cosas y cambiando de género, de repente estás escribiendo un culebrón y en paralelo estás escribiendo también un thriller, ¿no? Y bueno, cambias el chip y vas pasando de un sitio a otro. Y después trabajando muchas horas, porque yo cuando empecé con esto de escribir, de ser guionista, a mí me dijeron que era la manera de vivir sin trabajar, pero me mintieron como bellacos, o sea...
funcionarios no sería igual. Claro, si fuéramos funcionarios estaríamos en la hora del café. Sí. No digas eso, trabajan mucho los funcionarios. Ahí hay otro. El alcalde. Otra vez yo, ya que participa un poco, lo hago yo desde la distancia. Habéis comentado que habéis repartido los capítulos de la obra, pero entiendo que la parte final, el desenlace, ese tiene que, no sé cómo lo compartís, porque en cada una de las dos obras que yo he leído, ese final podría ser totalmente distinto. ¿El final sí lo compartís o quién decide el desenlace? Bueno, del final se habla mucho, claro está, porque es muy importante en cualquier historia y muy difícil acabar bien las historias. Ahí patina la gran mayoría de los escritores, ¿no? En una historia, en un thriller, además escrito por 3 guionistas que saben que no pueden fallar ahí. O sea, tú vas subiendo, subiendo, subiendo y tienes que llegar a un clímax y no puedes fallar. Se habla mucho, eso en los meses que estamos los 3 reunidos discutiéndolo todo, le dedicamos mucho tiempo al final, cómo lo vamos a hacer. Y luego ya quién es el primero que redacta ese tramo, pues al que le corresponde esa parte. Y es verdad que es una de las partes de la novela que se miman más y que se discute más, como el principio. El principio también, el principio es muy, muy importante. Hay algunas partes de la novela que te merecen más atención que otras. Pero eso lo hacemos como todo, ¿eh? El que le toca lo redacta, después lo vamos reescribiendo, le vamos dando vueltas, ¿qué os parece esto? ¿Qué os parece lo otro? Hasta que llegamos a una decisión consensuada que nos parezca bien a los 3. Hola. Yo tenía una curiosidad. ¿Haber recibido el premio Planeta ha condicionado que os dierais a conocer o no era necesario? Bueno, para recibir el premio Planeta hay que recibirlo con los DNIs. Entonces era obligatorio darse a conocer. Evidentemente el premio Planeta no te lo dan si no te presentas. Entonces nosotros teníamos una sensación de que estaban a punto de pillarnos, una sensación que después se demostró que era falsa, pero claro, nosotros pensábamos que toda España pensaba en nosotros y nadie pensaba en nosotros, ¿no? Pero teníamos la sensación de que estaban a punto de pillarnos, de que el día menos pensado uno iba a llamar a los otros 2 y les iba a decir, oye, abrid tal página de estas de internet que dice que somos nosotros. Y entonces decíamos, joder, nos van a pillar, ¿qué hacemos? Y una de las cosas que se nos ocurrió fue, oye, ya que nos van a pillar, ya que tenemos que salir del anonimato, vamos a hacerlo a lo grande. Y bueno, pues una de las ideas que se nos ocurrió, teníamos La Bestia, que nos parecía una novela muy adecuada para el Premio Planeta, y entonces una de las cosas que se nos ocurrió fue, oye, nos presentamos al Premio Planeta y si nos lo dan, decimos quiénes son, y si no nos lo dan, como el sobre sigue cerrado, pues pensamos otra cosa. Y bueno, hay veces que los planes salen bien y aquí estamos. Pero vamos, sí, una vez que te lo daban era obligatorio presentar, decir tu nombre, con lo bien que vivíamos. Ahora lo recuerdo, qué tiempos. Aquí hay una señorita. Yo siempre he tenido opiniones encontradas con las adaptaciones, pero escuché una vez a una persona decir que el presupuesto de un lector es ilimitado, entonces a partir de ahí pues empecé a relativizar un poco cómo se llevaban las adaptaciones de libros al cine, a serie y demás. Preguntarles si habéis formado parte activa de cómo se ha adaptado esta primera novela, si creéis que está en un top en el que que es lo suficientemente fiel como para no decepcionar a los que la hemos leído. Bueno, yo no creo que vaya a decepcionarse la gente, no sabemos cómo habrá quedado la serie, pero en cuanto a fidelidad a la novela, es fiel. Hay alguna licencia, a la hora de hacer la adaptación te das cuenta de que algún personaje tiene que crecer un poquito más, alguna historia hay que contarla un poquito más. Por ejemplo, La novia gitana, la trama personal de Elena Blanco es muy interior, ella tiene una cámara puesta
apuntando a la Plaza Mayor y se cuenta que, bueno, supongo que aquí no hago mucho spoiler sobre la novia gitana, ¿no? Bueno, se cuenta su drama personal, pero es todo una cosa, no avanza, es una cosa muy estática. En una serie de televisión eso hay que recrearlo un poco, porque si no, no va, ¿no?, a ninguna parte esa trama personal, que es muy importante, porque es la trama personal de la protagonista. Bueno, un poquito hay que recrear, pero no hay tantas licencias como para que el lector, el seguidor de la novela, se pueda sentir defraudado. Yo creo que no. Y en cuanto a producción, bueno, no creo que sea difícil en términos de producción adaptar La novia gitana. Es tiempo actual, es Madrid. Yo creo que la están haciendo bien, con la debida oscuridad y con la parte, digamos, un poco tenebrosa que tiene La novia gitana. Yo creo que Paco Cabezas, que es el director de la serie, lo ha tenido muy claro desde el principio y que lo ha volcado bien. Hola, buenas tardes, buenas noches. Una pregunta. ¿Os repartís los capítulos a partes iguales? ¿El premio también lo repartís a partes iguales o en lo económico cambia la cosa? No, le ha tocado mucho más a Hacienda. Y luego me gustaría saber cómo gestionáis en el éxito los egos de cada uno. ¿Cómo quiere uno tener como un mayor porcentaje del éxito en la novela, etcétera? Yo creo que en realidad ha sido todo bastante cómodo. O sea, el hecho de ser 3, nos hemos pegado una gira importante y estás por ahí dando vueltas todo el rato. Y yo estoy convencido de que ha sido mucho más fácil gracias a que somos 3. Pues si estás solo por ahí dando tumbos por el mundo y dando charlas, es un poco desesperante. Y siendo 3, nos llevamos bien, somos amigos, pues lo disfrutan mucho más en el camino. Y yo no tenemos especial obsesión. Bueno, Jorge sí, a Jorge le gusta mucho hablar. Pero no tenemos especial obsesión en figurar uno u otro, porque al final los 3 respondemos a todo, los 3 contestamos a lo que nos pregunten y es un poco al que le toque. Luego también tiene la parte cómoda, si un día estás perezoso y no te apetece hablar, pues ya hablan los demás. O sea que también tiene sus ventajas. Y lo del reparto del premio, pues en realidad no ha sido a partes iguales porque a Hacienda le ha tocado mucho más que a nosotros. O sea, nos preguntan qué vais a hacer con el premio, pues carreteras, hospitales, colegios. Pero vamos, que nos parece bien, ¿eh? Bueno, pues vamos a dar ya por cerrado. Ha sido un auténtico placer hablar con vosotros. Me ha encantado toda la conversación sobre La bestia, La novia gitana, Elena Blanco, el proceso de escritura y todo lo que conlleva. Te lo cuento otra vez. Ahora dentro de un ratito me lo... Ahora en la cena. Antes de dormir, lo voy a grabar para dormir por las noches. Es broma. Como digo, ha sido un auténtico honor, un placer. Muchas gracias a todos vosotros otra vez. Bueno, gracias. Y bueno, emplazarles dentro de un mes, el 29 de junio, sí, el 29 de junio, vamos a tener a Javier Cercas, así que les espero en la próxima cita. Y ahora, si quieren, vamos a poner la mesa aquí para firmar, para que ellos firmen La bestia o cualquier otro libro que hayan traído de Carmen Mola. Y muchas gracias de nuevo. Hasta la próxima. Gracias.